Súper. Bueno, cuando uno nace, que es el momento cero, ahí es donde queda el camino de vida marcado, después con 9 años vuelve a aparecer ese camino, esa vibración, con 18, con 27. Entonces el cero y el 9 tienen como una similitud ahí, como son distintos porque el cero es el vacío absoluto, que hay espacio para todo, y el 9 es como un nuevo vacío con ya una memoria o ya un proceso incorporado. De, según qué rama o según a quién uno lea en numerología, el 9 en el 9 está asociado tanto a Marte como a Plutón, y bien otras corrientes, el 9 es más Marte y el cero es más Plutón. Marte es como la acción, el deseo, eso que sale de lo profundo, y Plutón es la transformación, directamente es la muerte y el renacimiento. De hecho, el 9 es el relacionado desde la numerología con ese fin y ese inicio a la vez. Eh, para que inicie un uno con un pulso, un movimiento hacia afuera, hay algo en lo profundo que es lo que hace que eso se expanda o que se manifieste hacia afuera. Entonces ese deseo está como en el 9 guardado, y a la vez siempre que algo muera hay algo que nace, o siempre que una cosa termina está empezando otra a la vez. Pero sí, el 9 es muy particular, en ese sentido es medio raro, como que todos los números tienen una vincularidad particular, y a la vez hay algo también entre los números que es, por ejemplo, de un 7, el complemento del 7 es el 2. La distancia que hay consigo mismo, como una octava más arriba o más abajo, o una vuelta de espiral, es el 2, o sea, 7. A, digo, a ver cómo explico. 7 más 9 es 16, que es 7 de nuevo. Entonces, para que el 7 cierre el proceso de 7, le faltan como 2 escalones más para concluir. Y con todos Ajá. los números está el complemento de ese número. Del 8 es el 1, del 3 es el 6, del 4 es el 5, o sea, y viceversa. Del 1 es el 8 y del 8 es el 1, del 2 es el 7 y el 7 es el 2, del 4 es el 5 y el 5 es el 4. De hecho, en el desarrollo de ese camino de vida, como va vinculándose cada número con, digamos, desde lo energético con lo material, eh, tienen como justo el camino inverso. El uno va pasando uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el 8 va siendo al revés. Después del 8 va el 7, después del 7 pasa al 6, después del 6 pasa al 5. Eh, lo mismo siempre está vinculado de fondo con ese 9, que es como la conclusión del proceso y el nuevo inicio. Eh, pues, el 9 en el tarot es el ermitaño, entonces es como ese anciano que tiene como, está con la luz esa, y que tiene la visión del proceso completo, y que en el aprendizaje es cómo alumbrar y dónde alumbrar, como para no encandilar, y traer esa conciencia. Eh, el 9, como todos, tiene su propia desafío. O bueno, el 9 tiende a guardarse todo, a quedarse callado, a comprender a todo el mundo, entonces acumula y guarda, y es como, no, yo entiendo que esto viene de acá, o entiendo que no me lo haces a mí, entonces es como que se termina dejando de lado. La otra vez había hablado una chica de esto del camino de vida 9, y es como, bueno, es reconocerse que uno no es un número solo, entonces, por más que yo entienda a todo el mundo, a mí me pasan cosas, yo siento, por más que me estén tratando mal y que entienda que esa persona en realidad está enojada con otra cosa, yo lo estoy sintiendo, entonces yo preciso poner ese límite o ese hasta acá, porque yo estoy sintiendo esto. Bueno, el 9 en sí es un número para, no sé, yo
Es como muy, de hecho lo llaman maléfico porque no se ve. Como de golpe siempre llevado a un dígito el proceso 7, 16, 25, 34 son vueltas de espiral del mismo 7 con 9 escalones más arriba o 9 escalones más abajo, y que si uno lo lleva a un solo dígito, en realidad parece que está siempre en el mismo lugar, y es desde ese lugar de que desaparece. Por eso también se le llama como maléfico. Bueno, si no tenés la conciencia de esto, es como que parece que estás en el mismo lugar, y no, es, estás avanzando todo el tiempo. Eh, pero bueno, Interesante. ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que haya visto, leído, que no haya entendido? Eh, si no, a mí me gustaría como seguir, que habíamos hecho hasta el 3 la semana pasada, después habíamos Ajá, visto la- lo de numerología evolutiva humanista, y en el fondo es como lo que hace que yo lo llame numerología intuitiva, es que no importa si yo lo voy a ver como un casillero de el cálculo que vimos la semana pasada de mi casa 4, o si mi camino de vida es 4, o si mi desafío es 4, o si mi número de evolución es 4. De fondo siempre como es la energía esa. Para mí lo ideal, o la forma en la que uno va incorporando es esa, es que vaya tomando de a poco cada una de las energías una forma, y después uno mira un lugar o mira otro, y según qué está mirando, es bueno, si es un 4 en un desafío y probablemente tenga que aprender de las estructuras, o porque ahí tiene demasiadas o porque no tuvo ninguna, o si es un camino de vida, ya directamente es una persona que es ordenada, que se planta, pero que no lo desestabilice la falta de ese orden. Bueno, empecé igual con el 4 ya uniéndolo con continuar, pero es con cualquier número, más que, si no es como imposible, o para mí es imposible el memorizar y memorizar y memorizar cada uno de los cálculos, y qué pasa si acá hay un 4 y si acá hay un 5 y si en vez de acá está acá o acá. Esto es como que de ahí empieza a dar una mirada más global. Y bueno, empezando con el 4 es la estabilidad, es la estructura, es material, es la tierra, es energía yin, o sea, es energía masculina, es de orden. El 4 habla del cuadrado, de las 4 patas, de ya lo material, del límite, el 4 es responsable, eh, es la seguridad, como una pared por un lado me limita y no me deja avanzar, pero por otro me protege, me frena de lo que venga de afuera, si hay frío, si hay viento, contiene, es la estructura en sí, rige como todo el esqueleto, los huesos, que es lo que nos sostiene desde dentro. El tiempo ya lo material en sí es el 4, a ver cómo lo diría. Yo todo lo que estoy tocando acá, donde estamos entonces, está en este tiempo y está perdurando en el tiempo. Entonces es algo que es sólido, que es material. De ese mismo lugar también es súper leal, es el disciplinado, es el que es prudente, el que va a ir como ahí viendo, no es así atolondrado. De ahí también es como ese avance del tiempo, de que para lograr algo se tiene todo un desarrollo, un proceso hasta que se obtiene. ¿Cómo? Nada. Bueno, a ver qué más tengo anotado el 4, por dónde empezamos. Eh,
Bueno, tenemos los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, están los 4 reinos, el animal, vegetal, mineral y el humano. El 4 también es el que, en esto que sea la tierra o lo material, es el que lleva a concretar, o es en eso que ordena, es, bueno, va de a un paso, de a uno por uno avanzando para llegar, para concretar, para que baje a este plano material, o es como el que densifica, o el que vuelve la cosa tangible. Eh, a ver, como hasta el 3 sigue siendo, es como esa primera tríada del uno, el 2 y el 3 entre lo que da, lo que recibe y el vínculo entre da y lo que recibe. A partir del 4 es lo que se forma con el vínculo ese entre lo que se da y lo que se recibe, y es como ese límite, es lo que forma el adentro y el afuera, es la línea. Yo a partir de que pongo una línea, se genera un adentro y se genera un afuera. Entonces ahí es donde empieza a haber una forma. Si no hay algo que limite, no hay un adentro o un afuera. La copa tiene un borde. Listo, ese borde es lo que de acá para adentro contiene y de acá para afuera separa para que lo de adentro esté contenido. Es el útero, es todo lo relacionado con eso que da ese lugar y que separa hacia afuera y que contiene hacia adentro. A ver, ¿qué más tengo anotado para no perderme? Bueno, por otro lado, el 4 a veces es terco, se vuelve como rígido, frío, o sea, frío desde afuera, necesita poder cortar, poder poner un límite, y el límite se percibe en un principio como, bueno, che, pará, me estás dejando afuera como cortante, o no, esto acá, pero es parte no es lo mismo una pared que, que una membrana o algo que contiene, pero tiene la capacidad de eso, de fluir. El 4 en un principio es rígido porque es listo, pongo el límite acá y acá no se mueve. Eh, eh, el 4 que contiene tiene la capacidad de ir adaptándose también a eso que está conteniendo y esa forma que está como creciendo o conteniendo. Si no, termina siendo solo un límite que no les termina de ser positivo a eso que limita o que contiene. Entonces, el 4 en sí, de cualquiera, o el límite de lo que uno está considerando poner límite, es a revisar todo el tiempo. De ahí en lo que en un principio se vuelve frío y es listo, corto acá y se acabó, pero eso fluctúa y mueve todo el tiempo en realidad, como 4. A ver qué tengo acá anotado. Bueno, es organizado, es la estabilidad. eh, el 4 de ese mismo lugar y al ser material es como controlador, o está controlando todo el tiempo eso. Ni positivo ni negativo, el control es necesario, solo que cuando está abocado completamente al control, es un control de dentro, un control de fuera, y permite como esa fluidez con lo que está sucediendo. O, no sé, una persona que tiene una carga fuerte de 4, o le es súper difícil el orden y, y la estructura, o todo lo contrario, no puede concebir nada fuera de su lugar, sino ya está fuera de sí, no puede ver nada desordenado. Si ya algo no es como con ese orden que precisa, ya lo desequilibra totalmente. Entonces ahí es donde empieza a aprender como esa fluidez o esa no rigidez de 4. El límite no tiene por qué ser rígido, duro, frío. Puede ser más cálido, más contenedor, y no solo hacia adentro, sino hacia afuera también. Eh,
En un principio mm, cuesta bastante como, o es parte del aprendizaje del 4 el poder. Esperen que voy a silenciar. Ahí está, se estaba metiendo de alguien en el micrófono sonido. Eh, es parte del aprendizaje, eh, pero es protector, es cuidador, eh, es serio en un principio o es parte de, como lo que tiene el 3 de todo lo contrario, de energía de niño, de juguetón, de divertido, de no pensar en el futuro porque está siempre en el presente. Bueno, el 4 es justo al revés, es serio, es así como que no estás disfrutando tanto porque siempre está viendo qué va a suceder porque hay un límite o hay un algo de afuera que puede introducirse en ese límite. Entonces, como que bueno, como eh, el 4 bueno, a otro nivel, el 4 eh, cuando lo tiene, en uno de los lugares en el que aparece el 4 que es el día más el mes, que es lo otro de lo que quiero hablar más tarde hoy si llego, que es la programación que uno recibe de niño, o es la primer bajada que uno recibe. Un niño 4 es un niño que no fue niño, es un niño serio, súper responsable, que en vez de ir y jugar y embarrarse y no importa porque estoy jugando, está recibiendo como una bajada de todo lo contrario, de no, esto no se puede, y es ese niño responsable que encarna esa responsabilidad y que se hace responsable y que no, esto no se puede, como es el niño que le dicen que no salga y no sale, es el niño que dicen que no haga y no hace, se vuelve como un niño obediente, pero que empieza a perder la niñez, eh, como, como 4. A ver qué se me escapa, que tengo más de 4 antes de pasar al 5. A ver, a ver. Bueno, a ver, uniéndolo un poco con lo que vimos de la semana pasada de las casas. La casa 4 es la estructura, son los marcos de mi vida, o es el sentido, es mi trabajo, es mi ámbito, es mi cuerpo, habla de mis raíces familiares, de mi clan, de cómo yo me manejo con todo lo concreto, con lo tangible, con lo material. Es el rol que yo tengo más, ya como a un nivel más social o más eh, de igual a igual con el resto, como 4. Y me falta lo positivo y lo negativo como vibra. A ver, ¿qué más tengo? Bueno, a ver, acá está. Está relacionado con nuestro marco de vida y nuestras raíces en la tierra. Nos indica cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo nos desenvolvemos, cómo trabajamos, cómo en nuestro ámbito profesional, cómo nos ubicamos en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra región, cómo vivimos nuestras raíces o nuestro clan. Es eso, cómo encarnamos nuestro rol heredado. El 4 es obediente, entonces como que romper con el clan o con el mandato familiar, no sé, yendo a una casa 4, si entro a una casa 4 que habla de todo esto, yo tengo un 1 y no, probablemente me sea más fácil romper con todos mis mandatos familiares que si tengo un 4 o que si tengo un 2 o todos los números que sean femeninos dentro de lo que es mi casa 4 como que tiene mucha más receptividad, entonces el trascender el mandato familiar le va a llevar más trabajo. ¿Qué más está? Eh, ¿Cómo me manejo en el mundo concreto? Bueno, era lo que decía. Y me falta... a ver, ¿dónde está? Acá está. Los miedos del 4 y las posibilidades de desarrollo. De... Acá está. De no lograr la seguridad necesaria para mí y para los demás.
de no tener un trabajo, no tener ese estatus, de no cumplir con las expectativas de mi legado familiar. Va a tener siempre el miedo de abrirse, a, como de salir de esa zona de confort o de esa seguridad que me brinda ese límite o esa estructura. eh, en el, Esto de que en el ser tan obediente también, en el no cumplir con las normas establecidas, con, con ya como el status quo o el ir como a perturbar o el sentirse libre de vestirse de una manera distinta de la que hay que vestirse en un ámbito porque siente hacerlo. eh, Se vuelve como muy, eh, como es el esqueleto, pero encima es en sí mi cuerpo. Está muy relacionado con las enfermedades o, o eso, siempre está teniendo miedo de eso, de en ese límite que es mi cuerpo, de algo que me pueda venir de afuera, sea una enfermedad, de un virus, una bacteria, de mantener mi cuerpo sano, de que no me vaya a pasar nada. Y bueno, el potencial o la potencia de ese 4 es de ser eso, de obtener lo que quiere obtener, de en un trabajo ganar lo que quiere ganar, de trabajar de lo que quiere ganar, de sabe que puede cumplir con lo que necesita cumplir, tiene mucha capacidad de eso, de respuesta ante esa necesidad de afuera o ante esa no es necesidad, es ante esa estructura de ese afuera. Entonces va a ser siempre el ciudadano correcto, siempre el que va a estar ahí, si hay que ayudar, va a estar ayudando. Eh, Tiene como ese, una vez que encuentra, se encuentra como cuatro y lo vibra, eh, tiene como ese, a ver, como hacia adentro de ese brillo en el cuerpo, de esa sanidad, de sentirse como bien con su cuerpo en armonía. Digo, como todos tenemos ese cuatro, ¿no? En nuestra casa cuatro y como vibración en algún lugar. Eh, pero es en sí, para entender el cuatro es esto, es el orden, es la estructura, es lo material, lo tangible. Entonces después, según en qué lugar sea mi día de nacimiento, va a ser más una esencia, entonces ya va a hablar de un niño que ya va a ser ordenado o que le va a gustar que las cosas ya de chiquito las va a acomodar de una manera, o si lo tiene en un mes, ya va a llevarlo a un aprendizaje de ese orden o de ese límite, o por exceso o por falta de ese cuatro, porque tuvo una figura femenina o muy rígida, muy fría, limitante, o porque no le puso ningún tipo de límite en ningún momento, o como año habla de lo masculino con lo mismo, o un padre muy limitante, muy frío, pero por otro lado con una capacidad de eso mismo, de poder ordenar, de saber qué quiere, poder acomodarlo, ir a por ello y concretarlo. Después es como que va tomando forma según dónde aparezca en una carta, si es en mi alma, en mi personalidad, en mi número de evolución. Para mí lo interesante después es que cada uno le pone como su mirada a ese casillero una vez que empieza a tomar forma cada una de las vibraciones. Y creo que no se me escapa nada del 4, a ver qué no tengo anotado. Ah, sí, acá, el habitante 4. Yo el otro día había hablado de las casas y yo había calculado mis casas y adentro de cada casa tenía un número. Ese número es el habitante. Bueno, un habitante 4 más allá de en qué casa esté. Las casas eran eso, esa fila del 1 al 9 y abajo en cada uno aparecía quién vive adentro de cada uno. Bueno, cuando dentro de una casa tengo un habitante a 4 habla de una manera de vivir estructurada, concreta, es lo mismo, ¿no?
es disciplinado. Este habitante puede significar también una pared de protección o de miedo o de cierre en esa casa. No sé si es la casa 2 que es lo receptivo, lo femenino, mi vínculo con mi madre, es eso. Probablemente me cueste poder recibir a otro, o me cueste o en un principio ponga límites hasta que de a poco empiece a conectarme y de hecho es eso, como poder encontrar en ese abrir o ablandar esa coraza de cuatro, de control, de miedo de lo que va a venir de afuera, o no sé, en una casa 8 que es ya como mis dones, mi potencial, como es mi éxito, como que como teniendo un 4 por ahí no va a confiar tanto en él, va a limitarse más y a no soltarse tanto a, a sus dones o a profundizar en ellos. Eh, bueno, después en estos libros que pasé hay un desarrollo de casa por casa, con habitante por habitante, digo, para que después, si cada uno lo quiere hacer, o bueno, después lo puede traer a la charla, tampoco es algo tan desarrollado en el libro, sino como que abre a que después cada uno pueda introducirse, que es como lo interesante de que no sea información, como dice Hoyo, información de prestado que me dan y que yo la tengo acá anotada y esto es así. Es un, me atraviesa esa información y sale desde mí. Es como eso que a mí me explican una vez. Y cuando se lo quiero contar a otro, ay, no sé, no me acuerdo bien, para que es que todavía no me está atravesando. Ya a medida de que lo quiero contar y no lo puedo ordenar del todo, pero hay palabras, hay ciertas ideas, es que ya eso se está empezando a formar en mí y a medida que uno lo empieza a comunicar, lo sigue practicando con su propia carta, con la del otro, o viendo una situación en particular de a qué número o a qué vibración me remite, es donde empieza a tomar forma o a cristalizarse en uno la mirada numerológica de, en sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, no, el 4 no tengo más nada que recuerde en este momento. ¿Alguien se siente muy identificado con el 4 desde alguna de sus dualidades, como desde la falta total de límite o el exceso, sea propio o sea que haya recibido? No, es a revisar. Bueno, o sea, a mí me interesa también como eso, ver que esto lleva siempre a mirarse, a preguntarse, abre como un proceso interno el estudiar un lenguaje sagrado, sea tarot, sea numerología, sean las runas, sea lo que sea, si no termina siendo como medio esto, una farsa, es bueno, te lo leo, qué sé yo, pero no me mueve un pelo. Entonces no hay una introspección o una revisión de cómo es esto acá adentro. ¿Alguien quiere decir algo? Preguntar, si no, continuamos. Bien, vamos a ir a por el 5. ¿Dónde tengo anotado el 5? Acá. Bueno, el 5, primero que nada, es el número más libre de todos. Es justamente lo que viene después de ese límite, de ese borde. Es, bueno, lo que está más allá. Entonces es esa expresión. Primero que nada, el 5, como viene después del 4, precisa ese límite para poder transgredirlo, para poder traspasarlo, para poder catapultarse por sobre ese límite. Como que la, a ver, como unidad en sí, como una persona, yo nos veo como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
hasta el 4 es, o sea, es mi femenino, mi masculino, mi niño, mis estructuras, mi cuerpo y la expresión de todo eso junto. Entonces es la energía sexual que nace como desde nuestro centro, es desde donde da la vida. El 5 es el desubicado, el que dice lo que siente y no se fija qué va a pasar, el que va a lo desconocido, a la aventura. Le gusta mucho eh, el leer o el aprender al 5. Eh, mm, en positivo y en negativo muchas veces se vuelve como hacia adentro o se termina mirando tanto el límite o termina mirando tanto esa parte de 4 que se termina inhibiendo y termina apagando su propio fuego y no compartiendo, no diciendo. El 5 es de fuego y es una energía hacia afuera. Entonces en positivo es un fuego que avanza, es un incendio, va, y no se fija qué está pasando, qué se va a prender fuego, nada. Es la expresión en sí de bien visceral, bien de adentro, sin, sin esa parte de 4 como de, bueno, más orden, y sin esa parte de 6 de ver qué pasa por fuera de mí cuando yo me expreso. Eh, Creo que es lo más, a ver, como la energía del 5 es la más auténtica, la más libre de todas, que precisa como todo, un equilibrio, el desborde de un 5 es como, y no, es esto que decía, un incendio hace una catástrofe, un 5 puede decirle cualquier cosa a cualquiera en cualquier ambiente, más allá del contexto, no va a mediar, no se va a fijar qué va a pasar con lo que está diciendo. Eh, entonces, en un punto en positivo, es necesario, es nuestro pulso de vida hacia afuera, ¿no? Pero precisa como ese balance, ni guardármelo y comerme todo, ni ser el ombligo del mundo y manejarme como que me llevo por delante lo que sea. Donde tenemos el 5 acá. Acá lo tengo. Bueno, el 5 como palabras, lo que decía, es la libertad, el fuego, es la energía, es energía yang, eh, es el hombre Vitruvio, Vitruviano creo que se llama, es el dibujo de Leonardo da Vinci con 4 brazos y 4 piernas, que es como está contenido por ese círculo, entonces tiene su energía femenina y su energía masculina, y está todo incorporado dentro de una esfera que es ese límite a la vez. Eh, Son los desafíos, es la búsqueda mental también un montón, es la apertura de lo desconocido, es súper curioso, es independiente, como es fuego, es impaciente, es movedizo, le encanta el viaje, el movimiento, el ir y el venir, eh, tiene la capacidad de adaptarse siempre, o, yendo siempre a lo positivo, ¿no? Un 5 desde lo negativo o vibrando bajo es eso, no tiene la capacidad de adaptarse a nada, protesta con todo, se enoja siempre con los límites, vive peleándose con todas las estructuras, eh, pero tiene ese manejo, esa comunicación, entonces va a lo desconocido, va a la aventura, le gusta hablar, tiene eh, el manejo de idiomas o de eso, se comunica, por eso de ese mismo lugar puede decir cualquier cosa y va a lastimar o va a llegar profundo de ese mismo lugar de que vibra esa comunicación. Entonces también le van a ser fáciles los idiomas, es súper rápido, inteligente, le gusta el movimiento, entonces
todo lo que sea quietud, medio lento, como que no le va a gustar, lo va a desestabilizar, medio que le va a escapar a la estructura, al orden. Un 5 armónico tiene ciertas estructuras, tiene cierto orden, es ubicado y sabe dónde decir y qué no, como eh, nada en un polo es sano, todo precisa ese vaivén o ese principio del 3 que conecta y comunica. eh, entonces, es como siempre desde acá, es encontrar esa forma de 5 y de que ni la falta de esa energía, ni la sobra de esa energía como el desbalance. Es un poco y un poco. Es, bueno, ir a lo desconocido, sí, bueno, hasta cierto punto, hasta cierto límite. Cerrarme a que nada se exceda mi propio límite, esta estructura y que no me pueda adaptar a ningún movimiento o cambio, tampoco. Pero de ahí se va, se le pasa mucho también eso mental estudiando y, y a veces desde la falta de 5 no lo baja, no, no expresa toda esa energía, ese volcán que tiene adentro, le estudia, se profesionaliza, pero queda ahí y eso es como... Una vez una profesora, no recuerdo si ya la conté, pero me dijo, che, vos estudiaste un montón de cosas, hiciste un montón de cosas, pero eso está todo ahí adentro, no estás compartiendo nada. Eso es información que adentro se empieza a pudrir si no tiene movimiento, este movimiento del 5 si no, no se comparte, no se comunica, no va y viene, que, que me hizo pensar un montón. A ver qué más tengo del 5. Bueno, libertad, movimiento, cambio, nuevas experiencias, la búsqueda de todo eso intelectual, es súper revolucionario. eh, y bueno, yendo a esto del camino de Vía 7 que es súper mental y da vueltas y tiene ese tironeo entre el cuerpo o entre lo más lo material y lo mental y esa perfección o ese idealismo, bueno, el 5 justamente es todo lo contrario, va al frente, no calcula tanto, a lo desconocido no sé cómo salir, joya, vamos, eh, de ahí también como que mueve a ese 7 que a veces el 7 es de aire, entonces se va mucho en el pensar. Un 5 vibrando bajo o que le cuesta esa expresión, también por ahí se queda en lo mental, pero como más energía pura de 5 no, va al frente a lo desconocido. Entonces eso es lo que al 7 le da ese dinamismo bajado más a este plano que por ahí desde el 7 se vuelve más mental, introspectivo y de perfeccionar y de revisar y de buscar y de que siempre sea la mejor manera, eh, uniéndolo con esto que hablábamos de cómo trasciende ese 7. ¿Qué más tengo del 5? Ah, las casas. A ver, bueno, la casa 5, acá la tengo, representa esto, cómo nos expresamos, cómo vivimos nuestra libertad, nuestra capacidad de adaptación al cambio, a los desafíos, a los nuevos caminos, a no ir siempre por el camino ya transitado, a lo conocido, cómo utilizamos nuestro potencial de energía y nuestra sexualidad. Es eso, es ese fuego interior que me mueve, es cómo lo utilizo. Yendo a la casa 5 sería en esto que hice el otro día, que esta es la parte de la numerología humanista. Como casillero, el 5 dentro de cada uno habla de esto. Es yang, es masculino. eh, Cómo proyectamos nuestra pareja ideal siendo mujeres, es nuestro ideal masculino siendo hombres. ¿Qué más tengo anotado de casa 5? A ver. No, acá no tengo más nada. 8, 9, 5, listo. ¿Qué tenemos? Los miedos. Antes de los miedos, si en una casa
tengo un habitante 5, bueno, por empezar ya está, esa casa seguro va a hablar de un movimiento súper dinámico, ágil, va a ser rápido. Tengo anotado, es de manera móvil, enérgico, libre, deseoso de lanzarse a lo desconocido, a los desafíos, búsqueda de nuevos desafíos. Entonces, a ver, si yo lo tengo en una casa 4, al número 5 me va a hablar de que en lo laboral no voy a ser una persona estable, sino que debo estar siempre buscando nuevos desafíos, probablemente sea una persona autogestiva, que esté tratando de innovar, de canalizar toda mi energía creativa en lo laboral. Eh, claro, también esto de que el 5 se expresa, entonces por ahí en el trabajo voy a ser como bueno, este es el que le dice, se la canta siempre o le dice al jefe las cosas, o el que no se queda callado y se está quejando siempre, porque como desde ahí el 5 se expresa, es así. Lo que sale adentro es esa energía que sube, sube, sube y la larga. Eh, a ver, bueno, como miedo son el de no expresarse, el de perder esa libertad, esa independencia, el miedo de ir a lo desconocido, eh, a ver, el miedo de vivir con gusto y el placer la sexualidad o eso, esa no expresión interna en lo sexual, no solo de lo genital, sino desde su propia energía creativa, de mostrarse, sea cantando, sea dibujando, sea bailando, como, bueno, como miedo el 5 es eso, guarda en la sombra toda esa expresión, esa libertad, mi esencia de energía vital, como que está ahí medio que la apaga y no, mejor no, y mejor no. Y en positivo es esto, es expresar mi libertad, mi autonomía sin sentir culpa, de estar abierto siempre a la aventura, al riesgo, a lo desconocido, a la comunicación con alguien nuevo, a lo no preestablecido, a ir por ese lugar que no conozco o no sé, hay como, a ver, hay personas que van de un lugar a otro y que van seguido y van siempre por el mismo camino. Listo, ya sabe ir. Alguien con una vibración de 5 y vibrando que la expresa y no, va a ir siempre por un lugar distinto. Entonces eso ya siempre abre algo distinto. Entonces me voy a cruzar con otras personas, me voy a encontrar con cosas nuevas, con aventuras. Desde mi lugar, por ahí va a llegar tarde, por ahí se va a perder, pero es parte de la esencia de ese 5 esas expresiones. Y yo sentía ir por otro lado, por el mismo lugar, siempre es aburrido. Ya sé cómo es el camino, ya conozco todo, ya me cruzo con la misma gente. Entonces, es eso, el 5 siempre eh, busca eso de lo desconocido y armoniosamente ni se va a guardar de expresarse, ni se va a expresar así como si no existiera una afuera que lo recibe. Incorpora, hablando de esto que decía antes del complemento del 5 es el 4, cuando ese 5 incorpora esa energía de 4, ya no se pelea con la estructura, ya no se pelea con el límite. Entonces es un 5 que se expresa, pero que se va a fijar dónde se expresa, cómo se expresa, ya no le va a decir todo a todo el mundo, pero tampoco se lo va a guardar, va a buscar el momento, va a buscar la forma y sabe hacerlo, porque es esto, es la comunicación, y al ser también como que le gusta todo lo mental, como que no es que lo piensa en realidad, es como una comunicación intuitiva la del 5 en esa apertura. Se abre al afuera, está después del 4 está después del límite, entonces siempre va a recibir, a ver qué viene, qué es lo nuevo, cómo es, a ver, si no, como que se aburre, se vuelve todo monótono.
Bueno, como 5, a ver, ¿qué más tengo anotado? La casa 5 ya la hablamos. Bueno, a ver, acá tengo anotado del 5 como en negativo, una vibración con falta de armonía, se vuelve impaciente, es irritable, es violento, es esa energía que sale adentro y hasta que no hay un límite o algo que desde adentro también se incorpora, es una energía que se expresa, esto que digo del incendio, es re violento, avanza y se lleva todo por delante, es muy inestable, inconsistente, inconstante, eh, tiende mucho a, en esa libre expresión a cuando todavía no está tanto esa estructura o ese límite, no es libertad, es libertinaje, ya, listo, hoy me expreso, no importa qué me pasa a mí, qué le pasa al otro, no importa qué me pasa en el cuerpo, entonces muchas veces esa energía de 5 cuando no está expresada por ahí a nivel más expresivo, lo termina volcando mucho en las adicciones, en toda esa energía volcánica que está así, la canaliza y se la pasa fumando, o juega mucho a un jueguito, o se vuelve adicto al sexo, al alcohol, como que necesita canalizar de alguna manera toda esa cosa que lo mueve constantemente. ¿Qué más tengo como del 5? A ver. Bueno, no, ya hablé. Casa 5 es como manejo mi energía sexual, cómo me adapto, los cambios, cómo es la pareja para una mujer, cómo es el ideal masculino para un hombre. Y del 5 no tengo más nada. Ahora que esto es un poco siempre lo mismo, parece que estamos hablando de 3, 4 palabras y que volvemos y volvemos y volvemos, pero después es empezar a tirar eso en situaciones, en todo, en un vínculo, a todo, es encontrarle esta forma de la libre expresión, la creatividad, la comunicación, la aventura, lo desconocido, más allá en el ámbito, la situación o lo que sea. Y después de ese 5 que es esa libre expresión que va al frente con lo que sea, viene el 6 que es como el complemento de eso, es qué pasa, o sea, el que recibe a ese 5 es el 6 es, es como esto, che, ¿qué pasa allá cuando yo doy esto? ¿Qué pasa cuando? Entonces el 6 siempre está en función a ese afuera, como el 5 siempre está expresando desde adentro a afuera y expresa y dice y comunica, el 6 está siempre como al revés, mirando hacia afuera. El 6 es de agua, entonces es súper emocional, sensitivo, tiene una capacidad de registro de ese afuera y va a ver a una persona o va a ver una situación y va a tener el tacto y la forma y va a saber qué es lo que está necesitando, es súper cordial, contenedor, eh, como la energía del hogar en sí, no desde la estructura y el límite de un 4 sino es eso que brinda calor, es la parte de adentro del huevito que contiene, que permite la nutrición, es la energía de la madre que está al servicio de o en función de, es este 6 como que el 6 da, siempre está mirando afuera, entonces es como que en un principio, dentro del proceso, siempre la vibración que sea se olvida o precisa incorporar el escalón anterior, ¿no? Entonces el 6 en un principio, solo como 6 nada, está siempre en función al afuera, entonces
el 6 se termina agotando, porque da, y en un principio no sabe recibir, o como está siempre en función hacia afuera, siempre está ahí, y se olvida de darse, se olvida de fijarse en él, se olvida de preguntarse qué siente o cómo siente, o es esto para mí la imagen clásica del 6, o es la madre dándole al niño y dándole, y yo a una amiga una vez le estaba diciendo al hijo, hijo, por favor, ¿me dejas ir al baño? No, le dije, che, de una, pero vos necesitas ir al baño. Entonces, si vos te estás sintiendo mal con vos misma, porque te está dando un poquitito de energía así, porque en realidad lo que necesitas ir es ir al baño, primero que nada que te estás agotando, entonces vas a dejar de poder darle a tu hijo. Y por otro lado, le estás enseñando eso mismo a tu hijo, a que no se fije en él mismo, a que no se dé permiso a él mismo, sino que el afuera es el que le tiene que dar el permiso de ver que sí y que no. Ese es el aprendizaje del 6. Entonces el 6 precisa como encontrar ese sentido, o, o la palabra que más asocio yo es el servicio. Y el servicio es yo doy, pero eso mismo que doy, en el nutrir a otro, a mí me está nutriendo. Si cuando yo estoy dando, a mí me está quitando, eso a mí no me está sirviendo. O sea, sí me puede servir desde lo mental, porque hay una cierta moral o hay una cierta forma que me dice que acá no puedo decir que no, pero si yo soy sincero conmigo mismo, necesito reconocer que acá es preciso poner un límite y que, che, esto no me está gustando tanto, o esto me está sacando más energía de la que me está dando. Como, bueno, a ver cómo a grandes aspectos el 6, lo primero que se me viene es eso, y tengo anotado, bueno, es de agua, esto que decía dulce, tierno, sensible, se vuelve súper vulnerable, o tiene esa capacidad de recibir. Entonces cuando no está ese límite o esa línea tan definida, es vulnerable también a ese afuera. Mm, es sereno, es súper maternal, cordial, es la energía del amor, es responsable, es la familia, el hogar, la belleza, todo lo artístico, pero lo artístico que emana eso, que el otro siente como, ay, mira esto. Es una canción, pero es una canción que cuando el otro la escucha, le está moviendo algo adentro. Es esa energía de 6 la que está conectándose con ese afuera y está moviéndose, y que hace que el afuera reciba todo ese amor, esa ternura, esa contención. Por eso es artístico, es súper generoso, bondadoso, sacrificado, es el que está siempre disponible, eh, piensa en los demás, entonces es súper ecológico, piensa en el medio ambiente, en el otro, en la familia, está siempre como en ese afuera, en función a, eh, bueno, de ahí que tiene esta conciencia planetaria, lo ecológico, lo corporal, es como desde esto, es el que te va a dar ese abrazo, que uno se siente como, es un 6, como la vibración en sí, más allá de quién me la dé o que yo tenga capacidad de darla, es eso que contiene y se siente recibido y no juzgado, y que a la vez no es que solo uno va y le cuenta y recibe, sino que recibe, contiene, aconseja, acompaña. Es la energía de la madre que va a estar en el proceso del hijo y lo va a acompañar, y cuando está aprendiendo a caminar, y cuando está aprendiendo a hablar, y cuando está aprendiendo, ahí está la madre. Digo, la madre, el padre, los dos. Es como que en el lenguaje esto a mí me sale la madre
pero hay madres recontra masculinas, recontra yin, y hay padres recontra yang, recontra femeninos. No necesariamente lo femenino es madre y lo masculino es padre. Sí, a un nivel por ahí biológico, de que el cuerpo femenino es el que tiene esa capacidad de gestar, de contener, o lo masculino es esto de como es el más, o desarrolla más todo lo físico, pero después todos tenemos lo femenino y lo masculino adentro y cada uno tiene a desarrollar ambas energías. ¿Qué más tengo del 6? Bueno, es conciliación. Acá tengo anotado como ternura gratuita. Y es eso, y en un punto siente ser así, y le gusta estar en función al otro y entregar, es el enfermero, el que está al servicio, es el que cuida, es el acompañante terapéutico, es el terapeuta que acompaña el proceso del otro. Eh, a ver qué tengo. Vamos a ver. Bueno, la casa 6. Bueno, la casa 6 habla, primero que nada, en los hombres del ideal de lo femenino, en la mujer del propio ideal femenino también. Nos indica cómo nosotros vivimos y expresamos el amor, las emociones, la ternura en relación a nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, si yo tengo en una casa 6 un 5 y nada, el 5 como que se va a fijar más en él y por ahí no sea tan tierno, tan emocional, no sea tan contenedor porque se está fijando más en, en lo que entrega que en lo que va a recibir. Digo, pongo ejemplos así como para que podamos ir incorporando un poco todo. Al principio para mí se hace más matete, pero para mí en el fondo van quedando como esos casilleros más marcados. Nos señala también cómo nos cuidamos, cómo vimos la paz, la armonía, el bienestar. Por ser dos veces el 3 marca la presencia de un potencial de creatividad, principalmente orientado hacia la búsqueda de la belleza y el contacto con la naturaleza. Y de hecho el 6, el complemento para llegar a 9 es 3. Entonces el 3, una vez que se expresa como el 6, una vez que se expresa como 3, que se comunica, que, que aprende esa alegría de vivir, de ese aquí y ahora, es donde ese 6 encuentra esa belleza y esa canción que entrega desde lo artístico o esa pintura que entrega desde eso de 3 llega a conmover al otro y tiene el otro esa recepción de ese amor, esa contención o ese movimiento emocional. Marca el modo en el que expresamos nuestro instinto maternal o paternal, representa una parte yin femenina y la proyección de la pareja, bueno, lo que decía, la proyección de la pareja ideal en los hombres y nuestro ideal de lo femenino, bueno, el mío no, de las mujeres. Los miedos, bueno, un poco esto es lo que ya de lo que estamos hablando, pero para no olvidarme ninguno, prefiero leerlo. A veces me llevo puesta cosas y acá lo tengo. El miedo del 6 es miedo de no ser digno de ser amado o de no poder amar, de ser abandonado por los seres queridos, de miedo de dejar aflorar su ternura a través del cuerpo, como que toda esa ternura y todo ese amor se lo empieza a guardar y no lo expresa. A veces esa emocionalidad y todo eso que capta afuera lo abruma, entonces es como que no, no, esto mejor dejémoslo afuera. Eh, es miedo a experimentar el placer a través de mis sentidos, la sensualidad o eh, no lo sexual, sino lo sensual. Ya como
eso que decía de esa canción que genera como esa vibración o esa pintura que conmueve, eh, es como que a veces se lo guarda o hasta que no incorpora esa energía tanto de estrés, de comunicar, de lo artístico queda guardado hacia adentro, entonces se empieza a tener o es parte de ese miedo a expresarlo, miedo de no poder manifestar el potencial maternal o, o paternal, y como su posibilidad de luz o su brillo, como se dice, se siente amado y siente la plena capacidad de amar. Eh, Mis seres queridos nunca me van a abandonar, confía en ese amor de los demás para con él, deja salir y aflorar su ternura sin miedo a perder el control en esa entrega de ternura o a perderse en esa entrega. Vivo mi afectividad de forma cálida y radiante, celebro el disfrute de mis sentidos, mi vida transcurre en paz y en armonía, sino el 6, la versión 6 es muy miedosa, duda mucho y tiene miedo, miedo acá, miedo allá, miedo, como lo contrario al 5 en ese sentido, de que no tiene miedo a nada. El 6 como está tan proyectado hacia afuera, es como todo, no, a ver si me pierdo acá, me pierdo allá, o esto que me va a venir de afuera, en el tampoco poder encontrar ese límite de dónde cerrarse, es bueno, no, mejor no me abro, no, mejor no voy para allá, no, mejor que esto no pase. Eh, Canalizo mi instinto protector, como brillo, ¿no? Es canalizo mi instinto protector sin el exceso, sin la sobreprotección, sin agobiar al otro, sino también el 6 también como se vuelve mucho la relación, una relación de dependencia, necesito del otro todo el tiempo, mientras que no tengo mi libre expresión interna y mi 5 es, necesito a quien cuidar, es la madre que no suelta al niño y que mientras que tenga el niño sigue siendo madre, pero más allá de madre es un ser humano que vive para él mismo y no pone por sobre esa función de sí mismo, la de madre, la de nutrir, la de proteger, pero hay un punto en el que ya es un mecanismo y es más fácil en un punto estar en servicio para el otro y más teniendo la captación de lo que necesita el otro, pero hace que me deje de mirar a mí mismo. Eh, ¿Qué más tengo? A ver, creo que del 6 no me falta nada. Tenemos las casas. Bueno, un habitante 6 es lo que no estoy leyendo. Un habitante 6 en la casa en la que sea va a ser un habitante pacífico, armonioso, sensual, con dulzura, con amor. Entonces, si mi casa 5 que era lo que hablábamos antes, es la de la libre expresión y la de manifestar mi creatividad, si hay un habitante 6 eso se va a expresar de una manera pacífica, armoniosa, muy esto sensual o comunicando un montón y moviendo un montón de emociones, se va a expresar armoniosamente, dulcemente, creo que no se me escapa nada. Bueno, hasta ahí después vamos con la segunda tríada, que fue el 4 y el 5 y el 6 como vibraciones. Y la verdad es que nos queda poco tiempo para hablar de lo otro que quería, que eran las programaciones infantiles, pero esto es volviendo un poco a lo de los pináculos, entre día, mes y año. Esto ya no es numerología no es numerología humanista. Para mí todo lo evolutivo, o sea, tarot evolutivo, numerología evolutiva, está siempre orientado hacia el desarrollo personal, hacia mi introspección y hacia dar mi mejor versión, a conocerme, encontrarme y ver. eh, Mi profesora de psicología social habla de adaptación activa y no una adaptación pasiva, a ser creativo. El universo siempre nos va a estar trayendo cosas. Yo siempre puedo
responder de la misma manera a las cosas o estar abierto a lo que venga, pueda suceder y no responder siempre de la misma manera, no enojándome siempre con el mismo problema que me llegue, no contestando siempre de la misma manera. Eso lleva como a esa revisión interna y es, che, acá me enojé, sí, de una, acá el otro estuvo mal, pero yo lo podría haber recibido de otra manera o reconozco que tengo un mecanismo que cuando la situación me está pidiendo profundidad, no, me alejo, me vuelvo distante, o todo lo contrario. eh, Siempre busco esa profundidad y no consigo un vínculo, una charla un poco más superficial o encontrarme con una persona que ni conozco y poder entablar una charla sin tener que estar hablando de lo mal que estoy o todos los problemas que tengo se vuelve un agujero y siempre es porque estoy mal y creo que es parte, ¿no? Esa profundidad de poder comunicarse, pero creo que como el libre albedrío es ese punto en el poder elegir cuándo es de una forma y cuándo de otra. Y para ver cuándo es de una forma y cuándo es de otra, tengo que mirarme y ver que en general siempre voy para un lado, o siempre voy para lo conocido, o siempre voy para lo desconocido, o siempre voy por el mismo camino, o siempre voy por un camino distinto, o soy súper superficial y no, la profundidad, yo salgo corriendo, o no, no me hablen de una charla superficial porque en una reunión donde somos un montón, o se empieza a hablar de lo profundo, o esto estamos todo careteándola, como no está... el 3 es el número ese que vincula siempre la polaridad, ni un extremo ni el otro, ni el cierre absoluto, ni la apertura absoluta, ni la luz absoluta porque me deja ciego y no me deja ver, ni la oscuridad completa porque tampoco veo. Eh, el 3 siempre es ese movimiento eh, entre un polo y el otro, entre el que va y que viene, es el que comunica, el que lleva y trae, es lo geminiano, lo cambiante, lo que no es estable. Eh, bueno, desde ese mismo lugar hay un número súper importante que es nuestro día más nuestro mes, y que tiene un montón de nombres. Es el primer pináculo, se llama programación infantil, herida infantil o mecanismo lunar, me gusta decirle a mí, que está más eh, como emparentado con el lenguaje astrológico, o la luna son nuestras emociones, o el agua, o nuestro vínculo con la madre. Entonces, precisamos como un mecanismo que como niño nos haga poder abordar esta realidad que nos excede ampliamente. Entonces desarrollamos como una programación o un automatismo en el que ya sé que es como mi zona de confort o ya estoy parado desde acá. Entonces el día más el mes es esa programación. Y otro número que sale del día más el mes es día más mes más año en curso, o sea, yo soy del 20 de febrero, entonces mi programación infantil es 4 y como es número maestro es 22. Entonces como 22, 4, este año 2025 es 9. Entonces 4 más 9 es 13. Entonces esa misma programación infantil o mecanismo es el que me sitúa siempre en el nuevo año. Es como, bueno, cumplo años, perfecto. No se modifica esa primera estructura que yo armé, que es el primer vínculo que conozco, que es con lo que me recibe, que es mi madre, lo femenino, y se va moviendo el año. Eh, la verdad que la programación en sí infantil o este mecanismo es para hacer una sola clase de cada una, en realidad, porque, y a la vez es súper profundo, porque es empezar a entrar a los mecanismos que uno tiene.
Pero bueno, son y cuarto, por lo menos me gustaría empezar con la programación uno o la programación del niño ideal, o es ese niño, decís, che, qué bien que se porta este niño, mirá, se maneja solo, hace las cosas solo. Entonces, no sé, una persona que nació un 22 de octubre es 22, que es 4 más 1 de octubre. No, perdón, estoy flasheando. Estaba pensando en el 5. No importa. No, un 9 de octubre es mes 1, día 9, 9 más 1, 10, vuelve a ser 1. O una persona que nació, no sé, el 10 de septiembre. Entonces septiembre es 9, más 10 es 19, 9 más 1 es 10, por ende es 1, vuelve a ser 1. Hay 9 programaciones básicas. Después estos también se profundizan. No es lo mismo un 1 que un 10, que un 19, que un 28. Como siempre después están estas matices que yo les decía de la unidad es lo mutable y la decena es lo más estable. Pero eso ya es para una más avanzado. Pero una programación uno es ese niño ideal, es un niño que se crió en un hogar solitario, entonces sabía que estaba solo, entonces aprende a hacer todo solo, entonces se maneja solo, entonces aprende es el independiente, es el que se autosostiene, es el que aprende a hacer todo y como que lo que aprendió del clan es que para ser amado, para ser querido, a ver, un momento que... Perdón, perdón. Eh, bueno, desde ese registro de hogar solitario es desde el que aprende a autosostenerse, a ser autosuficiente. Entonces, lo que aprende es, yo sé hacer todo, yo voy a aprender a hacer todo y cuando yo hago algo es muy bien. De ahí es que es el niño ideal, como desde afuera es, qué bien, mira este niño, mira cómo hace las cosas solo, mira cómo ya sabe comer, mira cómo se comporta, mira cómo ya aprende. Entonces, desde adentro como mecanismo, el niño lo que recibe es, estoy solo, entonces tengo que depender de mí, no puedo depender de más nada y cuando yo dependo de mí es donde soy querido, donde soy amado, donde soy aceptado. Como mecanismo después termina llevándolo a ese egocentrismo, a ser súper individualista, a fijarse solo en él, a que todo ronda en él y le va a ser difícil vincularse porque si las cosas no son como él quiere, no va a poder como sintonizar como mecanismo en un principio, después tiene un potencial zarpado ese uno de hacer lo que quiera hacer porque como ya aprendió de niño a hacer lo que sea, pero al principio cuando es como mecanismo es no, 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 yo solo, no, no, era lo que hablaba también del uno, la otra clase, el uno no necesita otro, el uno va, sabe que va y no importa si lo reciben o no lo reciben, solo que como es como mecanismo y más siendo niño, no, es esto, es un lugar que se sintió solito, que no le quedaba otra que hacer las cosas a él, porque si no nadie las iba a hacer. Eh, habla como de, en este hacer las cosas solo, lo que busca es esa aceptación de la familia y como es uno, o esa energía yin, o sea, masculina, habla de el vínculo con el padre o con la figura masculina que haya tenido, que puede ser la madre,
repito, pero es como de esa energía masculina, de ir al frente, de corte, del no, eh, genera vínculos de dependencia, porque en el poder hacer todo, él se encarga siempre. Entonces se encarga lo del otro, se encarga de lo del otro, se encarga. Entonces después empiezan a depender de él. Cuando ya es más grande, listo, ya tiene a sus hermanos a cargo, entonces al hermanito ya él era el que lo ayudaba, había que cocinar, ya estaba ahí cocinando, había que hacer algo, estaba ahí. Entonces, sin darse cuenta, el resto empiezan a delegar en él se empieza a dar cuenta de que todo depende de él y que en realidad es la manera de vincularse que tiene, de él se encarga, él se encarga. Ahora, es un gran potencial, pero como una vez que uno se descubre ahí y no es un mecanismo de defensa, tengo que poder también delegar, dejar que lo haga otro, que lo haga de otra forma, que no sea mi manera. Para el uno siempre es como su manera es la que va, o siempre está buscando ese ideal o esa perfección, entonces le va a costar que sea otro el que lo haga, o le va a costar ser el que secunda a otro o es el que acompaña el camino del otro en alguna, siempre son los demás los que están rodeando a ese uno, entonces precisa como incorporar esa energía de dos, de también poder recibir y no que los demás se me peguen porque yo me encargo de lo de los demás. Eh, Son los líderes, o sea, como don o como potencial esa programación infantil, es el líder, es el que va al frente, no es el que manda a los demás a la batalla, es el que va a ir ahí adelante de todos a pelearse y a meter el pecho para pelear. Eh, Le cuesta esto de que no sean las cosas a su manera, como busca, está todo el tiempo en esta perfección, en este ideal, busca siempre ser admirado por el clan, por su entorno, por su familia, entonces muchas veces el mecanismo y ya movía lo que sea algo de jugar, de divertirse, algo que no sea un lograr una meta, un objetivo, un concretar, no, es como no, es para esto no hay tiempo, como cómo me va a detener a jugar. Yo, como niño, yo me tenía que encargar de las cosas, entonces el juego está en un segundo plano. Eh, es el niño, es esto de yo puedo solo, quiere todo a su manera siempre. No, es como que no se termina de enganchar hasta que no incorpora como esa energía de dos. Sí, podrá tener pareja, podrá tener, mm, pero no llega a esa profundidad de vínculo, porque siempre es las cosas como él quiere. Y de una, mientras que las cosas sean como él quiere, va a tener un montón de gente y cosas alrededor, total lo demás se lo van, él se encarga y hace y funciona, y realmente hace que funcione, pero termina viviendo desde ese mecanismo en el cual tampoco tiene ese crecimiento de recibir a otro, que las cosas puedan hacerse de otro modo y que a la vez me va a enseñar a mí otros modos de hacerlo. Eh, y es eso, es ese miedo a la soledad en realidad, a, a sentir esa autosuficiencia, es la manera de sostenerse. Y bueno, del 2 del uno no tengo más nada, así que hasta acá llegamos por hoy, porque el 2 ya se nos va a ir un montón y a la vez mi celular se está quedando sin batería. Muchas gracias y bueno, después se puede estar subiendo la clase y algo de esto de la teoría que hablamos también. Cualquier duda, cualquier pregunta, consultan. Me encanta consultar, recibir preguntas porque también me hace pensar y revisar a mí, me hace saber que se está entendiendo o que no es tan claro como lo es para mí. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el viernes que viene. Gracias. Muchas